entonces en esta segunda sesión del Querigma, una vez que hemos aprendido los aspectos básicos de la fe. Cuando uno ya entra en el cristianismo, porque ya hemos visto acerca de lo que creen otros, uno ya entra de plano en la revelación de Jesús. Esto es lo que diferencia lo de la semana, lo de la sesión pasada versus esta sesión. ¿Qué es lo que hace diferente al cristianismo, al Dios cristiano, del Dios de otras religiones? Pues esta revelación de la paternidad de Dios. Esta es un poco la clave del cristianismo desde la visión revelada por Jesús. Y para esto se me va a hacer un poquito más fácil ejemplificar esto con este instrumento de aquí. Cuando nosotros vemos esto que nosotros le conocemos como el rosario popularmente, que de hecho el nombre más correcto es la camándula que se le conoce, nosotros entendemos que a través de pasar las cuentas del rosario que decimos, las cuentas de la camándula, nosotros usualmente para las personas que tenemos un poquito más de devoción entendemos que rezamos el Padre Nuestro, rezamos 10 veces el Ave María en cada uno de estos, ¿no es cierto? Y vamos haciendo una oración. Hay otras coronas, la corona de la misericordia, la corona de San Miguel, la corona de las almas del purgatorio, etcétera. Hay una serie de oraciones que hacemos utilizando este instrumento. Y usualmente una de las oraciones que no pueden faltar en la devoción cristiano-católica es la oración de la revelación de Jesús, que es el Padre Nuestro. Y esto nosotros lo tomamos de cuando los discípulos, seguramente lo hemos escuchado, encontramos que le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús inmediatamente, esto nos dice el evangelista Mateo, capítulo 5, dice ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera, y hace esta revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué tomaba este instrumento? Porque este instrumento es súper parecido a uno que utilizan nuestros hermanos musulmanes, que veíamos la sesión pasada para las personas que pudieron seguir ese aprendizaje. En la creencia de ellos, ellos tienen esta devoción muy grande a Dios, se postran para orar, incluso en el 2022 en el Mundial corrió la noticia en todas las naciones de que en los estadios habían hecho lugares para orar y todos hemos visto seguramente en las noticias cómo ellos hacen esta peregrinación a la Meca, que dan la vuelta a la piedra, al Kaaba y demás. Seguramente todos lo hemos visto y conocemos la devoción de un hermano musulmán. Los hermanos musulmanes más devotos utilizan un instrumento súper parecido a este y ellos lo que hacen es en cada una de estas cuentas de las coronas que ellos utilizan, van diciendo los nombres de Dios. Entonces ellos dicen, para poner un ejemplo, el magnífico, el magnífico, el magnífico, el magnífico, magnífico, magnífico. Le acaban de dar la vuelta a esto y empiezan a decir el más grande, el más grande, el más grande, el más grande, después acaban, ¿no? El poderoso, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Van recorriendo acerca de las características de Dios y van tomando esta dimensión eh, de darle gloria a Dios dando características, pero hay una cosa o un aspecto que ellos nunca dirán de este Dios y es llamarle a Dios papá, llamar a Dios Padre. Esto es una cosa completamente impensable en la mente de un musulmán. Es decir, yo le diré como musulmán muy grande, el más grande, eh, Alá es grande, como saben decir ellos, y demás, pero nunca le van a decir papá, no hay esta relación de Dios como Padre. Y esta es la gran revelación de Jesucristo. Usualmente las culturas humanas quieren, las diferentes culturas de nuestra humanidad, las diferentes civilizaciones, lo que buscan y pretenden es conocer a este Dios. Los incas, los aztecas, los mayas, usualmente con una devoción muy particular al sol, por ejemplo, entendiendo que el Inti,
que el sol, este gran astro es muy poderoso, da luz, da calor, sin el sol no hay vida y demás, entonces adoraban al sol, ¿no? Eh, y es lo que ellos comprendían que tenían que hacer para tener una buena relación con Dios, que pensaban que era el sol, decían, tengo que hacerle sacrificios, tengo que hacer un poco de ofrendas, tengo que esperar para que el día de mañana sí salga. Y si por un mal acaso para estas civilizaciones que todavía no conocían, en muchos de los casos, después ya se desarrollaron mucho, ¿no? Pero en muchos de los casos lo que es un eclipse o lo que es esto, pues podría ser traumático ver que un día el sol queda completamente tapado, ¿no? El sol se ha oscurecido, entonces esto puede ser un castigo y demás en esa línea de pensamiento. Nosotros, eh, como todas las culturas y como la naturaleza del ser humano, entonces empieza a preguntarse, bueno, pero seguramente Dios quizá no es solo un astro. ¿Quién es este Dios? Él hizo todo, Él es todopoderoso, o no lo es, o hay muchos, como decían los romanos, o los griegos, o los egipcios. ¿Quién mismo es Dios? Y empieza esta búsqueda, ¿no? De la revelación de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es muy natural en el ser humano. Nosotros vemos en la corrupción del ser humano, vemos que nos vamos a morir, vemos cómo nos poco a poco vamos perdiendo la fuerza de nuestro cuerpo, vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo lucidez mental, cada vez es más difícil arrodillarse, cada vez es más difícil subir gradas, empiezas a ver cómo niños o jóvenes corren a toda velocidad y recuperan sus energías y uno dice, ¿y cómo lo logran? Y te das cuenta cómo poco a poco va corrompiéndose el cuerpo humano y naturalmente el ser humano empieza a pensar y a decir, bueno, ¿qué me espera? ¿Qué hay después? Y es la pregunta natural que se hace un filósofo, que se hace un pensador, que se hace cualquier ser humano. Entonces algunos empiezan en esta búsqueda de decir, bueno, ni siquiera tengo total certeza de dónde vengo, menos voy a tener certeza de a dónde voy. Y en eso nacen las revelaciones. En el cristianismo nosotros seguimos unas fuentes de verdad que decíamos que antes de entrar de lleno en el tema de Dios es amor, y esta vez lo voy a mencionar un poquito solo por arriba, eh, nosotros decimos, bueno, ¿y cuáles son las fuentes de verdad de un cristiano? ¿A dónde puedo yo acudir a fin de saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y en esa línea de pensamiento, nosotros de la primera cosa que partimos es de la tradición. De generación en generación, las personas se han contado una historia y contaron los abuelos a sus descendientes y estos a sus descendientes y estos a sus descendientes y decimos por generaciones para atrás, para atrás, para atrás, de boca en boca, es lo que nos han revelado. Entonces tú vas y visitas una comunidad en la selva, en el oriente y en una de estas regiones y preguntas, ¿quién les ha enseñado a hacer un ritual así? ¿De dónde han sacado esta sabiduría? De nuestros ancianos. Entonces hay el boca a boca. Nosotros en el cristianismo tenemos esta como, en el cristianismo católico, tenemos esta como una fuente de revelación, la revelación de tradición oral, ¿ok? Que de boca en boca ha pasado de generación en generación. Es una de las tres fuentes de la verdad. Otra que tenemos es cuando pasamos de la tradición oral a la tradición escrita, a pasarnos del conocimiento de forma escrita. Entonces ya decimos las antiguas civilizaciones, entonces han transmitido esta información del conocimiento de Dios y del conocimiento de esto, también valiéndose de aprender a escribir. Entonces podemos pensar en los papiros, por ejemplo, que seguramente todos aprendimos en el colegio. Decía que se escribía en papiros, se escribía en pedazos también de tablas, de árboles, se empieza a desarrollar la tinta, empieza la escritura cuneiforme y todas estas
formas que nosotros vemos también tallar en piedra, el código de Hammurabi, o el arte rupestre, que es el arte este de las cuevas, de las cavernas y demás, y decimos, ok, empieza a haber una transmisión ya no solo oral, sino los primeros dibujos, los primeros jeroglíficos, los primeros arte rupestre, el tallar en piedra, el empezar a distinguir un lenguaje, pasar ya no solo a transmitir la transmisión de forma verbal, sino escrita. Y empiezan a nacer los primeros rollos de conocimiento, ciertamente. En esa línea de pensamiento, nosotros decimos, ok, nacen los primeros escritos de la revelación cristiana. Ya habíamos tratado esto en la sesión anterior, que los 5 primeros libros de los musulmanes son parte del Pentateuco cristiano, que es lo mismo que la Torá judía, que son estos primeros libros que ellos tienen, de donde sacan información. Nosotros en el catolicismo también encontramos esto en la Biblia. Biblia, entonces, que es la tradición escrita que aquí la tengo, para nosotros viene de biblos, que quiere decir libros, de una ciudad griega llamada Biblios, una biblioteca, Biblia, Biblios, biblioteca, tiene todo que ver con libros. La Biblia que nosotros entonces conocemos, que aquí la enseño, es del conjunto, como pueden ver aquí estos huequitos que tengo en el libro, es un conjunto de diferentes libros, ¿ok? Son en total 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, con diferentes autores. Entonces decimos, ok, empezamos a entender que han habido muchos libros que componen la Biblia y que están divididos en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que es el siguiente tema que vamos a ir abordando poco a poco. Ahorita que no me quiero detener en esto, pero creo que es importante para que todos empecemos a familiarizarnos con nuestras fuentes de la verdad. Nosotros entonces decimos, tenemos estos libros, pero hay muchísimos más libros y muchísimos más escritos que no hicieron parte de estos 73. Eso se llama canon, se llama canon. ¿Quién definió cuáles son los libros que son los libros canónicos y deuterocanónicos? Que ahorita no voy a entrar en esto para no confundir, pero es importante que todos tengamos una noción. Dijimos, ok, ¿quién hizo el canon? ¿Quién definió cuáles eran los libros que sí valían? ¿Cuál es la diferencia de los que no? ¿Cuáles fueron inspiración divina? ¿Cuáles fueron únicamente de autoría de hombre? ¿Cuáles del Espíritu Santo le sopló y directamente hizo que se escriban? Bueno, en total fueron 46 y 27. Después vamos a entrar en la definición del canon cuando ya hablemos con profundidad de la iglesia. En todo caso, la, la masificación de la Biblia no se da sino hasta la imprenta de Gutenberg. 1440-1450 es cuando será que todos debemos de haber entendido que antes pasaban de los escribas, que se llamaban, que son personas que van escribiendo y pasando, imagínense, a mano, transcribiendo los escritos. Entonces son las personas que custodiaban esto como un tesoro. Después, acordémonos que bueno, esto lo vamos a aprender igual más adelante, pero tengamos presente que las primeras universidades nacen siglos después, que de hecho son impulsadas por la iglesia. Antes del pueblo era un pueblo más ignorante de conocimiento, no había institutos como colegios, universidades, transmisión formal con un pensum que nosotros decimos. Por ejemplo, tú vas a estudiar administración, medicina, ingeniería y te dicen cuál es el pensum de materias, cuáles son las materias que usted me va a enseñar, cuál va a ser el orden para que todos aprendamos y cuál va a ser la temática en cada tema. Es estructurar cada cosa, no había. Esto se desarrolla mucho después. Luego entonces el pueblo es un pueblo quizá más ignorante, donde hay poquitas personas que tienen la posibilidad de aprender a estudiar, de aprender a leer, que de hecho eso es un don de Dios y que todos deberíamos tener derecho a educarnos. A medida que una persona se educa más, se hace más culta, entonces crece su conocimiento, crece su cultura, crece su posibilidad de ayudar a los demás y de esta misma persona desarrollarse y destacar sobre el resto porque tiene una capacidad intelectual mayor. El acceso a esta educación antes era un privilegio de muy poquitos,
Ahora por las nuevas tecnologías, por las nuevas cosas, es un poquito de más abierto para que cualquiera pueda formarse. De hecho, lo que estamos haciendo en este momento, para las personas que verán este video en diferido o los hermanos que están siguiéndolo en directo, entonces el hecho de poder acceder a esto ya es parte de lo que yo hago para formarme, para yo aprender, para yo decir, ok, crezco en conocimiento versus personas que no han visto esta información y no han crecido en conocimiento, ¿cierto? Dicho esto, em, la segunda fuente de la verdad que nos valida la misma escritura que está en los escritos revelados en el canon es la Biblia. Es el decir, tenemos la primera, la tradición oral, después la tradición escrita, segunda carta de Tesalonicenses, donde dice no rechacen la escritura. También por otro lado está la carta de Timoteo, la primera y segunda carta de Timoteo. En la carta de Timoteo dice, y me parece que es Timoteo 3:15, donde dice no desprecies la Biblia, la escritura, no desprecies esto y demás. Y nosotros, todos los cristianos católicos y no católicos, decimos no. La revelación cristiana se da aquí, en este libro de aquí. Es donde está el conocimiento de quién Dios es. No, no creemos que es el sol, no creemos que es la luna, no creemos que es algún ser lejano. Creemos en el Dios revelado en la escritura. Esto ya estamos hablando del cristianismo. En otras religiones será, por ejemplo, los musulmanes del Corán, que ya decíamos esto la sesión pasada, pero es nada más para ir recapitulando temas. Dicho esto, nosotros decimos, ok, ¿cuál es? ¿Hay alguna tercera fuente? Y viene la más importante, que esto está revelado en 1 Timoteo 3:15, que dice, no desprecies la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La tercera fuente de verdad que tenemos los cristianos católicos es la iglesia. Es nuestra madre, la Santa Iglesia. Le decimos nuestra madre Santa Iglesia porque entendemos que a través de la iglesia como madre nos viene impartido el conocimiento. Entonces respondo cosas que había dejado pendientes. ¿Quién estructuró la Biblia y el canon bíblico? La iglesia en los concilios, que son esta división donde se concilia, donde se habla, pero ahorita no quiero entrar en ese nivel de detalles, pero en estos concilios determinaron, dijeron, estos escritos son inspirados por Dios, estos no, después de estudiarlos, después de tal. La iglesia te dio la Biblia. Después, por eso no se entiende que haya, bueno, sí se entiende por la confusión natural de muchas personas que quizá no han tenido la capacidad de estudiar o la apertura al Espíritu Santo. eh, no, pero es difícil comprender que personas puedan cuestionar la iglesia y sí seguir la Biblia y decir, pero bueno, ¿de dónde crees que te ha venido el canon bíblico? Es de la iglesia. En todo caso, los hermanos cristiano-evangélicos, ellos no siguen 73 libros, sino únicamente 66 libros. Hay 7 libros que no siguen el canon cristiano-evangélico. ¿Por qué se da esto también para que todos podamos aprender? Porque los judíos, la versión evangélica del antiguo, todos tienen el antiguo pacto. La diferencia, ellos hubo un momento que por las traducciones rechazaron todo lo que era lenguaje griego y dejaron únicamente el lenguaje hebreo. En todo caso, la misma iglesia eh, es la que estructuró el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se separan en 1517 por Martín Lutero y los cuestionamientos que hacen a nuestra fe, es curioso que acogen el canon judío rechazando el discernimiento de la Iglesia Católica para el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento o Antigua Alianza, pero sí dejan el discernimiento del nuevo pacto, los 27 libros. Es un poco una inconsistencia, es una cosa como sin un poco de sentido, quizá cultural, más soberbio, pero bueno, falta quizá de formación. En todo caso, el canon inspirado que nosotros decimos, la columna y fundamento de la verdad, es nuestra madre, la iglesia.
Entonces, aterrizando, tenemos tres fuentes de la verdad los cristianos católicos: tradición, Biblia y magisterio de la Iglesia. ¿Ok? Son nuestras tres fuentes de la verdad. ¿Qué se revela en esta verdad? Y vuelvo al tema original, es esta grandísima revelación de parte de Jesucristo de que Dios, ese Dios que no es del sol y demás, y que sí es todopoderoso, no es algo ni son muchos, sino es alguien. Y ese alguien, y le preguntan, ¿quién es? Enséñanos a orar. Él dirá, Él es Padre, Él es Papá. Las características entonces de este Dios es que ese Dios no es un Dios lejano, sino un Dios que ama, un Dios que nos ha creado por su infinita misericordia y nos llama a vivir y ser felices junto con Él. La revelación entonces cristiana de la fe nosotros encontramos en las tres fuentes de la verdad, en Biblia, magisterio y tradición, que Dios es un Dios de amor. Cuando nosotros aprendamos en futuras sesiones, poco a poco que vamos a ir siguiendo estos espacios de formación de nuestra fe y de temas culturales también, vamos a ir encontrando diferentes textos aquí en la escritura. Cuando nosotros cogemos la Biblia, para que nosotros nos vayamos familiarizando con este libro, porque hay cristianos, y esto es curioso, que esto es lo que no queremos que pase, y para esto damos estos cursos y estos acercamientos a la fe. Hay cristianos que quieren seguir lo que el Señor manda, lo que el Señor enseña, sin leer la fuente, es decir, sin acceder ni siquiera a este texto. Voy a ponerlo aquí, a ver si se lee. Nuevo Testamento, pongo ahí. Em, entonces, si yo cojo la Biblia, lo voy a poner así, esto grueso que está aquí es del Antiguo Testamento o Antigua Alianza. Esto nuevo que está aquí es del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿ok? Nueva Alianza. Ya vamos a entrar poco a poco en esto de las alianzas, pero en resumen y conclusión, para que los hermanos puedan seguir este mensaje y lo puedan aprender, de lo que trata esto es de que Dios desde el principio crea la humanidad. Esto lo vemos en el libro del Génesis, y en este deseo de Dios de compartir con nosotros su fidelidad, dice: yo voy a hacer un pacto con los seres humanos y les voy a dar esta imagen y semejanza mía. Imagen y semejanza. Nosotros nos vemos como Dios, pues la imagen de Dios. Por un lado nos vemos como Dios, somos la imagen de Dios, y por otro lado la semejanza con las características de Dios. Este fue el plan original. Ese plan original se rompe por el pecado original. Ya vamos a ver el pecado justo en las sesiones siguientes. No me quiero salir de esos temas. No me quiero adelantar, mejor dicho, estos temas. En todo caso, Dios quiere hacer una alianza con nosotros y nosotros rompemos en el jardín del Edén. Recuerdo lo que nos dice la Escritura, este pacto con Dios. La humanidad se revela ante Dios y traiciona el plan original de Dios. Entonces empezamos a romper una serie de alianzas, ¿no? Y nos empezamos a alejar de la figura de lo que Dios quería hacer con nosotros. Siguiendo esa línea de pensamiento, lo que finalmente Dios en un momento dado dice es: trato y trato de acercar esta humanidad a mí, al ser humano. El ser humano no quiere acercarse a mí, se revela, me dice: yo soy mi propio Dios, yo hago lo que a mí me parece, lo que a mí se me canta, yo hago lo que yo siento que es correcto y no quiero guía, y vivo como un rebelde. ¿Ok? Eso lamentablemente pasa todavía. Tú vas y te acercas y te encuentras con tus compañeros de oficina, tus vecinos, tus familiares, personas que conoces, y dicen: mi propio Dios soy yo mismo, mi propio pensamiento, mi propio querer. Y como dice la escritura en Proverbios 3, y nos hacemos sabios, pero de nuestra propia sabiduría.
Es decir, me hago sabio de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso que es correcto, pero no busco la sabiduría inspirada por Dios. Esto es un error, ¿no? Cuando una persona busca con sinceridad a Dios, que entonces había en las culturas con otro tipo de revelaciones o de tradiciones o lo que sea, decían, para que Dios se me manifieste, voy a ofrendarle sangre y voy a hacer sacrificios y voy a hacerle me voy a hacer unos cortes y me voy a lastimar, o haré guerras, o etcétera, 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 para tratar de acercarme a este Dios y que este Dios me pare bola y demás y demás. Otros, ya en el tiempo presente, dirán, yo no voy a hacer ni eso que me parece una locura, pero tampoco voy a hacer nada, nada. Yo soy mi propio Dios. Todas esas me parecen tonterías y patrañas. Eso no tiene sentido. Y hay una posición quizá más sabia, que es decir, ni me voy a lastimar, ni voy a lastimar a nadie, ni voy a hacer ofrendas de nada, sino que voy a abrir mi corazón y le preguntaré a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Y nace lo que se llama una búsqueda honesta, una búsqueda sincera de la verdad, ¿ok? Siguiendo esa línea de pensamiento de los que buscan honestamente la verdad, y me regreso a la clase anterior y a lo que decía un momento, entonces uno dirá, bueno, ¿quién puede ser este Dios? Entonces está el Dios revelado a los musulmanes, las creencias de los hinduistas, la revelación judía, etcétera, 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 y está el Dios cristiano que está aquí en el Nuevo Testamento, es seguir a Cristo, que quiere decir el ungido, que quiere seguir el enviado y tal. Entonces nosotros como cristianos seguimos de acuerdo a lo que nos dice el Nuevo Testamento, lo que nos enseña la Biblia y decimos, ¿quién es este Cristo? ¿Quién es esta persona y qué ha enseñado? Entonces ya vamos a entrar, no me quiero adelantar, aunque ya lo mencioné un poco en la sesión pasada, en que hay el Jesús histórico y el Cristo de la fe, es decir, que Jesús ha existido, ya lo mencionamos en la sesión pasada, eso es un dato histórico, ¿no? La persona que niega que Jesús existe, ya lo decíamos, una persona tonta, o sea, le falta conocimiento. Si estás en los libros de los historiadores no cristianos, que Jesús ha venido al mundo, eso se sabemos, ya lo decíamos la sesión pasada. Están los escritos de Flavio Josefo, de Tertuliano, etcétera, todo lo que dijimos la sesión pasada, pero ahora la clave está en, ok, ya sabemos que ha existido, creemos, porque esto ya no viene tanto por la parte histórica, sino de la fe, creemos que ha resucitado, que le han matado los romanos, que después ya aprenderemos que no es que le han matado porque son más poderosos, sino, como dice Juan 10:17, yo me he entregado a ellos, nadie me quita la vida, yo la doy, tengo el poder para darla, Jesús se entrega, todos sabemos esto, por fe decimos, pero no se quedó en la tumba. Se para de la tumba y viene y resucita. Bueno, este Señor que nos da toda la revelación cristiana de que es todopoderoso, ¿qué enseñaba? ¿Qué es lo especial de este Señor? Y empezamos a encontrar esta palabra que decía un momento, que Dios es papá, que Dios es padre. Nos viene y nos enseña y nos dice, ese Dios todopoderoso que ustedes siguen es un papá, es un padre bueno. Aquí hago una pausa. Cuando nosotros hemos tenido una relación no muy buena con nuestros papás, quizá alguno dirá, si mi papá me abandonó, o mi papá a lo mejor sí viví con él, pero era un desgraciado, o era malo, o no fue un guía para mí, o no estuvo mi papá cuando me abusaron, o cuando yo necesitaba que alguien me enseñe algo, o me acoja en mi tristeza, pues mi papá no ha estado. Entonces, si me dicen que Dios es padre, tal vez psicológicamente alguno dirá, pues si se parece a mi papá o lo que yo entiendo que es un papá, pues no me agrada este Dios. Bueno, esa es una situación de heridas que tenemos los diferentes seres humanos y que para eso nosotros, ya hablo más de la comunidad Abba Pater, procuramos hacer retiros de sanación para sanar esa relación herida con el Padre, ¿no? En todo caso, eh, el Dios que revela a Jesús nos habla de este papá siguiendo Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo,
y todo el resto de parábolas de la misericordia y de cómo Él se porta para con nosotros y como dice Mateo 6, es un Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y hacer llover sobre justos e injustos. Es un Dios que está pendiente de nuestras necesidades en todo sentido, que está custodiando todo lo que nosotros vivimos y demás. Pues bueno, siguiendo esa línea de pensamiento, de la revelación de que Dios es un Padre bueno, porque la clave aquí es entender que Dios es un Padre bueno. Entonces nos acercamos con curiosidad natural del ser humano, porque insisto, es natural al ser humano esta curiosidad de decir, ¿quién será este Dios? ¿Cómo será que este Dios se porta? ¿Cómo será este comportamiento de este Dios que nos revela Jesucristo? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Y demás. Eh, y en esa búsqueda encontramos que el Dios que nos revela Jesús eh, es un Dios de oportunidades, un Dios de acogida, un Dios de tal. Bueno. En el siguiente capítulo, porque esto me va a ayudar para dar pie a la siguiente sesión, nosotros vamos a aprender por qué este Dios es tan bueno, este Dios que es Padre, y por qué Él envía a su propio Hijo y eso qué implica y cuáles son las características de Dios. Ya después aprenderemos que el acto más grande de Dios como Padre es esta generosidad de entregar lo que Él más ha valorado, lo que Él más ha amado, que es de su propio Hijo. Este será un proceso de aprender acerca de los regalos y la misericordia de Dios. En este momento, mientras nosotros seguimos aprendiendo acerca de estas características, poquito a poquito de nuestra fe, Em, entonces, lo que nos quiere es decir, recapitulemos rápidamente. Primer capítulo. Hay diferentes creencias, hay diferentes... el mundo es muy amplio y hay diferentes filosofías. Hay personas que creen en una cosa, hay personas que creen en otra cosa, etcétera, etcétera. Todos tenemos esta certeza, ¿no es cierto? Después de esto decimos, ok, ya entendemos la diferencia entre un musulmán, un judío, un budista, un cristiano, ya lo entendemos. Yo puedo entender y ver el primer video que vimos la semana pasada, el que se envió la semana pasada para que puedan seguir y digo que ya entiendo lo que creen otros, ahora necesito entender lo que creo yo y cuáles son mis fuentes de verdad. En esta sesión hemos aprendido y decimos, ok, entonces tenemos tres fuentes de verdad, Biblia, Magisterio y Tradición. Me separo del Corán, me separo del Código de Hammurabi, me separo del Pentateuco o la Torá, como decimos en su momento, de los escritos budistas y digo que voy a aprender de mi fe. ¿Qué dice mi fe? Hemos aprendido en esta sesión un poquito lo que es la Biblia, los 73 libros que componen la Biblia católica, los 46 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Hemos aprendido aquí. ¿Qué es la tradición que se transmite de forma oral, a diferencia de la tradición escrita? Y que lo más importante de las tres es la iglesia. Iglesia, columna y fundamento de la verdad, de acuerdo a lo que dice Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad porque la iglesia es la que nos ha dado la Biblia. La iglesia es la que ha recogido las tradiciones y nos ha entregado. Bueno, tomando estas tres fuentes de verdad, decimos, ok, ¿quién es Dios? ¿Y quién ha sido Dios? ¿Quién es? Y entendemos que la revelación de Jesús es que Dios es papá, que Dios es un padre y padre bueno. No quizá, como acabo de decir hace un momento, la visión herida por mi mala experiencia con mi propio papá, sino la visión correcta. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase, la siguiente semana, si Dios quiere y nos da vida? La siguiente semana lo que vamos a aprender es decir, ok, ya aprendemos que Dios es Padre, que Dios es amor. ¿Cuáles son las características de este Dios? ¿Quién es? Todo el tiempo hemos escuchado que Dios es amor, todo el tiempo hemos escuchado que tú, Dios, estás ahí un poco pendiente de nosotros, pero ¿quién eres? ¿Quién eres en verdad? ¿Por qué habría yo de seguirte? ¿Cuál es la conveniencia para que a mí
me interese que tú participes en mi vida, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a aprender la siguiente sesión. Lo que hemos aprendido en esta sesión son las fuentes de la verdad, a donde yo me voy a poder remitir para beber conocimiento, de dónde a qué podré yo recurrir si lo que quiero es aprender, si lo que yo necesito es aprender de Dios. Eso aprendimos en esta clase. La siguiente semana, si Dios quiere y nos da vida, lo que vamos a aprender va a ser, ok, me remito entonces a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de este Dios? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué Él es bueno? ¿Por qué a mí me habría de interesar? Y ahí vamos a profundizar en el tercer tema, que sería que Dios es un Dios de amor y lo que esto implica. Y después me adelanto inmediatamente que transgrede este amor. Primero vamos a aprender cómo es Dios en sus características, en su naturaleza, en su poder y sobre todo en el mayor atributo que Él tiene, que es el amor, que es la misericordia, su paternidad, su bondad. Y después vamos a aprender qué es lo que a mí me podría alejar de esa relación con este Dios. Bendito seas, Padre, gracias por esta clase, gracias por este encuentro. Guíanos, ayúdanos a entender y a conocer más de ti, ayúdanos a tener una relación más profunda contigo. Aparta de nosotros todo lo que no viene de ti y acerca nuestro corazón al tuyo. Y que tu gran amor nos bendiga, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo.